Mira, el dueño de la hacienda, de que nací, yo nací cuando los dueños eran don Kenneth Page Paggy. Él fue un inglés, él fue el dueño. Pero de antes, esta hacienda, porque estos campos eran del Tocan. Mi padre fue mayordomo un buen tiempo aquí, hasta que él se enfermó y murió. Pues mi padre murió el año 41, fíjese. Murió de 41 años mi padre. Y nosotros fuimos 9 hermanos, una mujer y 8 hombres. Yo tenía 6, 7 años y el hermano menor tenía 8 meses. Empecé a trabajar por ahí por el año, como el 42, por ahí. Fíjate, mi madre y nosotros fuimos tantos, fuimos 9, cuando en esos años no había el gas, no había la luz, no estaban las comodidades de ahora. Y todo, mi madre era capaz, que yo me acuerdo que a veces yo, niño, ella se amanecía casi remendando los ropitas a nosotros, para poderlos tener ropa limpia, que éramos puros hombres. Y mi madre salía a los campos a trabajar, porque éramos medieros. Medieros se llaman las personas que trabajan a medias en los fundos, que siembran a medias. Entonces mi mamá tenía que salir ella. Esta hacienda se sembraba todo se sembraba. Entonces ahí cundía más la gente, porque llegaba gente de afuera a trabajar. Pero estables trabajaban sus 60, 40 y tanto, por ahí 60 personas trabajaban. La hacienda perteneció a unas congregaciones religiosas, más o menos por ahí a mediados de siglo, como en los años 1840, 1850. Subercasó trae a Benjamín Vicuña Maquena a la hacienda por motivos de salud, donde Benjamín vive aproximadamente 3 años en ese lugar, en sus últimos momentos de vida, los pasa con ella y él muere. Y posteriormente, cuando ella enviuda, le arrebatan la hacienda por deuda adquirida con anterioridad por Benjamín. Esta hacienda después pasa por 4 dueños hasta que la compra José Pablo Borgoño en el año 1936. Y de ahí parte toda una historia junto con ellos, con esta hermosa hacienda. José Pablo Borgoño y Paula Duarte, su esposa, en los años 1930, compran la hacienda para instalarse ahí y desarrollar todo un proyecto de vida que hasta el día de hoy continúa. El corazón de la familia Los Borgoños se encuentra en sus jardines. Los jardines muestran el cuidado, el afecto, el cariño, el amor por la tierra, ya que ahí se encuentran unas plantas, unas especies únicas, unos rosales maravillosos y sin duda que es uno de los sectores preferidos de la familia y en mayor conservación. Bueno, la iglesia que está en ese sector, dicen que fue sirvió de bodega para la ex lechería y que la gente hasta el día de hoy la recuerda más como que si estuviese en ruinas. Pero la verdad es que su infraestructura es única, es especial, porque es de 2 pisos y además tiene un campanario. Por lo tanto, que aún se mantenga y además sea declarado monumento nacional, nos da a nosotros un aliciente en el sentido de que es histórico, de que es patrimonial. Javier Ponce Madrid, en 1924. Santa Marta, que llamaban antes, ahora se llama Santa Isabel. Cuando yo llegué aquí, la señora Paula Duarte, la verdadera dueña, pero los hijos mandaban, don Raúl Borgoño, don José Pablo Borgoño. Pues yo conversaba con ellos y ellos me corregían a mí. Yo cuando llegué aquí, llegué mayordomo. Después fui segundo ministro. Se trabajaba mucho, mucho. De sol a sol. Se avanza harto. Si sembramos
harto trigo, sea poca. Por allá en el año 63, ahí vine el rinde bueno, se cosecha harto. Y yo le dije a mi patrón, mire patrón, le dije yo, se trabaja harto y tenemos que aumentar el sueldo. Bueno, y a mí también. Mira Javier, me dijo, yo te voy a dar más garantía. Misma garantía en animales, en vacas, para la lechería. Así que todo eso ya es un rinde para uno. Se vaya mucha gente de afuera, se da asado, hayan limpias y poseros, porque se sembraba mucho. Más o menos sus 60 personas, poco menos, poco más, sus 300 animales, del fondo nomás. Después cuando ya se llegó la reforma agraria, ya cambió la cosa. Asesores de la reforma agraria, a mí me tiraban por el del viejo, pero siempre por ahí se buscaban y me llamaban a mí. Un día un caballero me dijo, ya de edad muerto ahora, tenés que irte a vivir debajo del puente, me dijo. Claro, pues le dije yo no soy nada igual que ustedes. Y me manda a llamar don José Pablo, el dueño aquí. Mira Javier, me dijo, así que te corrieron los compañeros. Así dicen, le dije yo, pero no sé. Yo te pongo solo los que trabajía. Me dijo, te ahí conmigo, me dijo. Claro, pues solo le dije yo, para poderme acomodar, decía yo. La gente que entraba a trabajar, yo tenía que anotarlo. Y en la tarde entregar. Y tenían sembrado un posero de alberja. Pero estaban las alberjas que llegaban a colorear. Enojado conmigo. La gente. ¿Por qué se enoja conmigo? Si ustedes tuvieron la culpa. Ustedes me dejaron sin pega. Era por verlo nomás. Sí, le dije yo, por ver. Me sobra trabajo, le dije yo. Estoy acostumbrado a trabajar y me sobra trabajo. Qué lindura. Tengo que ver gente yo. Enojado conmigo. ¿Qué pasó cuando don Javier Ponce? Lo corrimos, dijeron. No, se fue solo. ¿Cómo la cosa? A buscarlo. Al otro día salía ella. Y a mí me gustaba la reforma agraria. Nosotros tenemos registro a quien le compró mi bisabuelo, Ramón Larraín Hurtado, en la década del 30, se lo compró unos señores Pacheco. Lo que yo tengo entendido que antiguamente, no sé en qué época, habría pertenecido a Lord Cochrane también, junto con Bella Alegre. La década del 30, entonces lo compra mi bisabuelo, Ramón Larraín Hurtado, quien se lo deja en herencia a Camilo Larraín Plaza, que es el actual dueño desde hace 70 años del fondo. Ellos tenían campo en Santiago y este fue el campo de la costa. Mi bisabuela, en todos los campos que ella tuvo, hizo iglesia. Tenía su capilla, donde se hacían misiones, donde se evangelizaba, se rezaba el mes de María, se traían misa. Y no siendo esto distinto, aquí, cuando ellos llegaron, no se sabe exactamente la fecha, pero entre las finales de la década del 30 y principios del 40 se habría edificado la capilla esta. Y trayéndose el altar de la capilla del fondo de Santiago.
Y aquí pasaron haciendo misiones desde el cardenal Fresno, que era primo hermano de mi abuela, por ende sobrino del dueño don Ramón Larraín aquí. Entonces se traían misiones para evangelizar a toda la gente que en ese tiempo vivían, y era bastante gente. La capilla, porque han venido del arzobispado, han venido aquí del Colegio de Arquitectos a verla, y efectivamente encuentran que este tijeral es propio de esta capilla, no es algo común que se encuentra en otras partes, este tipo de tijerales. Mi abuela, que es hermana de Camilo Larraín, Sofía Larraín, ella la habría construido, cuando llegaron acá mi bisabuelo, ella entonces tomó la iniciativa y construyó la gruta. Claro, Bella Alegre tenía cosas, yo creo que muy parecidas. La Virgen que se acaba de restaurar ahora unos 4 o 5 años en Bella Alegre, son elementos muy antiguos. Porque yo conversaba con la persona que restauró la Virgen de Bella Alegre, que se piensa que esa Virgen la trajeron los jesuitas. Estamos hablando de una Virgen de más de 400 años. Una bodega, la encontraron botada mojándose y tuvieron que reconstruirla porque es hueca y es a base de paños con pegamentos de esa época. Y hubo que rehacerla, y la señora Mónica fue recuperando los colores, desarmando los paños. Mire, yo soy criado y nacido aquí en este fondo. Y mi esposa era de Vallalero. El abuelo era también acá, era administrador acá. Después el papá, nosotros también, pues, y así hemos seguido. Hubimos 5 generaciones casi acá, y ahora poco murió el papá. Habíamos 4 generaciones, estaba el papá, estaban los hijos, estaban los nietos y los bisnietos. Y se sembraba mucho y se sacaba la leche acá, hay una gran lechería aquí en el fondo. Entonces las señoras se levantaban temprano a sacar leche en ese tiempo, y como llovía tanto, la leche la sacaban para arriba, pues, a güey, con carretón y todo, 15, 18 tarros de leche. Mire, uno como niño, qué sé yo, allá todas las cosas bonitas, pues. Era otra época, pues. Era otra época que había mucha abundancia de todo. Había grandes lecherías aquí en estos fundos, en Vallalero, en todas partes, en Cormo. Y se sembraba mucho. Entonces uno en el verano, cuando sellaban, se divertía cargando sacos, todas esas cosas eran muy bonitas. Bueno, y ahí los años han ido cambiando con el correr del tiempo. Pero yo no estoy contra la tecnología nueva que hay ahora, también es una lindura, porque antes para comunicarse una persona con otra había que mandar una carta que demoraba 15 días. Ahora usted ve la nueva tecnología que en instantes se conoce que es muy buena. Así que, y ahí después empecé a trabajar con los pasones aquí, pues, o sea, ellos fueron muy buenos, acá después con Alejandro. Para nosotros el pasón, yo creo que ellos y tanto no son, los pasones somos como parte de la familia. Y ya, el gallo que han puesto de presidente, no sabía ni para dónde corría el agua. Y entonces, quiero que me ayude, poño, me dijo el presidente. Por aquí, por acá, les digo, pero que si le hago, ya está. Y ahí han 5 vacas de lechería que no se podían sacar porque eran mañosas y
las vacas no las sacaban porque no le sacaban la leche. Y las vacas, ¿para qué le digo nada? Juan Reynoso, que éramos primo hermano, él era el capataz. Que Juan Reynoso no sabía sacar ni leche. Le dije yo, aquí están las vacas, como don Juan Reynoso, usted como capataz, le dije yo. No pueden, yo no soy para eso, me dijo, yo soy para trabajar. Bueno, todo es trabajo. Me dijo don Jaya, me dijo, usted sabe sacar leche, bueno, ¿por qué no saca las vacas? Arreglemos, pues, le dijo. Le dije yo le saco las vacas en la mañana y en la tarde, pero en el día no les saco. Confórmese. Me levantaba por las mañanas, yo acostumbrado uno a hacer sus cosas, maneaba las vacas y las lavaba, bien lavadas. Enseguida las vacas se ablandaban, ¿me entiende usted? Por los cuartos, y sujando y sacándole al pasito. Las vacas, no le voy a decir que daban 20 litros, pero daban más de 15. Muy buenas vacas. Cambio de directiva de presidente. Y me dijeron a mí, en crías de Bojaya, ¿cómo sabe si usted sale presidente? Total que habíamos varios. Me inscribí. Y si llegaban las elecciones, habíamos como 7, fuimos 5 a la pelea nomás. Salimos de ella. A las 5 veces, a las 6 veces, fui presidente, un voto de aplauso. Algunos aplaudaron, no. Sí, se hacen misas algunas veces ahí, pero reuniones, pero adentro de las casas lo hacían. Porque la señora era muy delicada. Tenía gente especial para eso, mozo. Ahí el que entraba dentro de la casa era el llavero, ¿no? Que era don Domingo Andonao. Siempre está el armamento de la iglesia. La torre, vaya una cruz, pero como si no se trabajaba ahí. Así que, pues hablamos. Sí, a misas, se hacían misas, pero muy a lo lejos. Algunas veces sí a lasear por ahí y se enojaban, se pegaban sus puñetes. Ahí estábamos nosotros, cada uno para su casa. Algunas veces estaban peleando ahí y estaba el llavero ahí. Y el llavero miraba nomás. Y le digo yo, oiga, no, que no es la gente que se está machucando ahí, peleando. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Le dije yo. Están tomando un trago después de la decisión de la aseadura. Ya está. El que puso el trago se va. Si le plantaron un puñete a uno, que todavía anda por ahí, se lo pegaron aquí, pero lo levantaron para arriba. Y lo vi cuando cayó al suelo yo. Aturdido. Entonces, ¿sabe lo que hizo el gallo? Se paró el gallo, se dio una vuelta y me dijo a mí, con voz quiero. Quería pelear conmigo. Tómenlo, le dije yo, y se lo llevan para allá. Le dije yo, está curado, le dije yo. ¡Ay, se cortó todo! Pues claro. Es decir, por una parte, era más bonito. Había más facilidad. Y por otra parte, no, porque era tranquilo, no pasaba nada, así que no hacía nada, no se hacía fiesta. Claro que sí, hay mucho más facilidad. Porque en cualquier parte se mataba un animal y la gente disponía de ellos.
había muchas partidas de fútbol. Y ahí se bailaba, tocaba guitarra algunas veces, pero muy poco. A las personas no les gusta el trago. Ya. Así que había que tomar por ahí lejito nomás. Pero decirte, y no pasaba nada. Claro que se bailaban unas cuecas por ahí, pero nada, no pasaba nada. Era muy delicado. Las haciendas en particular, entre sí, tenían muy buena relación y cada hacienda tenía su propio sistema. Este sistema contemplaba el que la gente hiciera su propio pan, la leche, había cierto porcentaje que se repartía entre la gente que trabajaba en el campo, estaban las parteras, estaban los componedores de huesos, incluso había gente que sacaba las muelas, los dientes cuando se echaban a perder. También existían los negocios actualmente, que en esa época le decían las pulperías, donde los trabajadores iban a buscar sus enseres, sus necesidades alimenticias, etcétera, donde ellos anotaban lo que iban a sacar y después se les descontaba producto de su trabajo. Todo un mundo que vivía en torno al interior de la hacienda. Un detalle muy importante de las haciendas es que tanto los patrones como los empleados, como los niños, como las señoras, las niñas, se desarrollaban, vivían, compartían y también morían en este lugar. Por lo tanto, la vida propia se desarrollaba y el sentido de pertenencia era mucho mayor. Las haciendas y en general el patrimonio material de nuestra comunidad, hay algunas que se encuentran en muy buen estado porque hay gente que se ha preocupado por ello, pero la gran mayoría no. Y eso nos hace un gran llamado de atención al tener que cuidarla, al tener que restaurarla, que sin duda, al ser parte de nuestro patrimonio, nos están contando nuestra historia. Por lo tanto, nosotros no podemos ni debemos perder nuestra historia. Todo lo que abarca el fondo de la familia Borgoño tiene un sentido patrimonial inmenso, no tan solo porque haya sido declarado monumento nacional, sino por las innumerables historias que de allí nacen, las raíces, la historia misma de la comunidad, lo que hace sin duda relevar el patrimonio rural que es una de las identidades propias de cada sector, en especial de nuestra comunidad, que sin duda se ha ido perdiendo. Por lo tanto, el rescate de este patrimonio, el rescate de este patrimonio rural tiene que ver sin duda con un sentido de pertenencia de todos nosotros. Pero tiene que haber sido por lo menos alrededor de unas 40 personas estables, o tal vez más, pero en esa época, estamos hablando de la década del 50 hasta el 60, se sembraba mucho trigo y no había máquinas, ¿sí? Había que secarlo a hechona, qué sé yo. Ya hablan la misma gente de aquí, del mismo motivo, que venía mucha gente que venían desde el norte haciendo las cosechas y pasaban desde Valle Alegre, pasaban aquí al Fondo Quintero y seguían a Mantagua y así se iban sucesivamente. En el tema, cuando quiebra la ULA, hubo que hacer el cambio, ¿no es cierto?, de lechería a la engorda. Eso también trajo consigo que se cambiaran un poco los cultivos que aquí teníamos. Cuando existía lechería había que sembrar maíz de silo y había bastante alfalfa por darse los verdes para que nos dieran más leche. Hoy día ya no se siembra silo, no se siembra maíz de silo para poder llenar ese silo grande, ¿no es cierto? Ese se llenaba entero con cañas de maíz. Hoy día no tener lechería te cambia a tener que cambiar a pasto. Yo te diría que funcionando a plenitud. A ver, aquí hay dos cosas que influyen en el funcionamiento. Uno es la reforma agraria, que achica un poco el campo, y lo otro que le afecta en su funcionamiento, lo que era históricamente, que era tener lechería, es cuando quiebra la ULA en la década del 80.
porque todos estos campos, Bella Alegre, Mantagua, Santa Adela, Santa Luisa, todos producían leche. No sé, pero yo creo que eran bastante buenas, porque eran relativamente poca gente, si tú piensas, eran 5 haciendas. Entonces, entre ellos se llevaban bastante bien, lo que yo he oído del tío principalmente. También se casaban gente de aquí, de Fundo Quintero, con una señorita de Bella Alegre y viceversa. ¿Te fijas? Entonces hay un cambio de gente que va haciendo por relaciones familiares, de matrimonio, que entonces iban yendo unos para un lado y para el otro. Y bueno, en eso tenemos hoy día poquitos caballos de carrera, solamente criando para que los colores del tío nuestro sigan vigentes, porque es una pasión y eso lo vamos a tener hasta cuando él muera, por lo menos. A mí me gustaría, es decir, me gustaría que siguiera haciendo, por lo menos, guardando las cosas principales de hitos de aquí. La capilla. A mí no me gustaría que la capilla pasara a ser un galpón o no se usara, porque hoy día, en 2014, todavía se usa. Tenemos misa, tenemos matrimonios, hoy día incluso más. La misma gente que ha llegado a los condominios me la ha venido a pedir para hacer matrimonios, bautizos, y le estamos dando un uso. Me gustaría que ese uso se siguiera usando como capilla, no que cambiara a otra finalidad. Después las construcciones, las pesebreras que son, ustedes las vieron, de los castillos que se deshicieron en Valparaíso, siguieran siendo pesebreras, siguieran aportando, son muy bonitas. Tener ahí algo tal vez mejor de lo que nosotros lo tenemos, pero sí tener, es decir, el casco, aprovecharlo. Y yo creo que aquí vamos a tener que pensar, espero, yo no lo voy a ver, pero sí, un tiempo, espero que lejano, va a llegar la vivienda acá, porque el crecimiento regional viene para acá. Nos guste o no nos guste, pero es una realidad. Y cuando se acerca la población, desgraciadamente, la parte agrícola no se puede ir desarrollando, te la va comiendo. Uno, porque lo agrícola te va matando, es decir, la vivienda te va matando lo agrícola y económicamente tú no puedes competir contra la inmobiliaria. Entonces, ahí se produce pero por lo menos se haga un proyecto, que no lo vamos a hacer nosotros, por cierto, de calidad. Es decir, que venga aquí gente que tenga sus caballos. Es decir, no me gustaría llenar esto de bloques, sino de algo un poco mejor. En esos años no se compraban muchas cosas, digamos, porque se criaban gallinas. Se mataba una gallina el día domingo y tampoco se compraba mantequilla, queso, ni nada, porque habían, pues ellos se producían en ese tiempo acá en el campo. Eso de la Virgen que conversaba en Alejandro es una gran cosa, porque hoy en día te ve que lo que cuesta para restaurar una cosa. Entonces es un valor inmenso que tiene ella y la Virgen. Igual acá nosotros tratamos todo, también el patrón acá se sabe misa, de conservar esta iglesia tan bonita que hay acá. La capilla, él también se le va a rezar a la capilla aquí a la brutita, digamos a la brutita aquí también se le va a rezar. ¿Yo cuántos años llevo acá? Como 50, y tengo 70. No voy a decir la edad porque va a salir a todo el público la vieja. Así que, sí, pues toda la vida ha sido
Sí. Para nosotros un poco triste el cambio que se va haciendo en los campos por el motivo de que cada vez queda menos gente que está en los campos, ya quedando poco, pero así que hay que luchar, ¿no? Mire, yo tuve varios trabajos. Primero fui ayudante de ternerero. Pues hay una lechería, entonces yo tenía que cuidar los terneritos. Yo tenía como 13 años. Y fíjate que al poquito tiempo ya me pusieron de ayudante de capataz. Ya, y fui escalando. Y de ayudante de capataz tenía 14 años nomás, 14 años pues. Ya después me casé, tenía 21 años, 22 años tenía. Y cuando me casé me acuerdo siempre también que lo cuento como una anécdota. Me mandó llamar el gringo, un administrador que era administraba, y me mandó llamar, dije yo, por la chupalla, dije yo entre mí, a lo mejor me van a cortar y yo recién casado y me van a parar, será. No, era para subirme de puesto, de mayordomo general de la parte de riego, todo lo que era regadío. Era un puestazo para mí, pero yo conocía todo ya porque todo lo había hecho. Jefe de la lechería, porque hay una lechería grande aquí de 220 vacas. Fui encargado de la lechería, como levantándome, fíjese que a las 2, 3 de la mañana, pero todos los días. Tenía que esperar el año para tener 15 días de feriado que eran que daban. Y de ahí seguir en las lluvias, años nuevos, Pascua, todo, había que trabajar nomás porque las lecherías en estos tiempos era como una empresa y ahora como Enami que nunca no paran. Y de ahí ya después fui mayordomo general ya con 8 puestos más, que era como ser administrador de campo. Y así fueron mis trabajos. La gente aquí, por ejemplo, en el verano trabajaban hasta 120 personas, en los veranos. Pero en el invierno estable trabajaban 60, 50, porque como en estos tiempos no habían máquinas, en el verano subía más la gente porque tenían que cegar a mano. Esta hacienda se sembraba todo se sembraba. Entonces ahí cundía más la gente porque llegaba gente de afuera a trabajar. Pero estables trabajaban sus 60, 40 y tanto, por ahí 60 personas trabajaban. Las señoras a las 3 de la mañana tenían que llegar al 3 y media de la mañana y al establo, a ordeñar porque se ordeñaba a mano. Trabajaban 15, 20, hasta 20 señoras en las ordeñas. Eran 6 empleados. Había un mayordomo general de la hacienda, era lo que veía más. Después venía un mayordomo que era el que pasaba con la cuadrilla de trabajadores, porque habían, por ejemplo, por decir 30, 40 parejas de caballo y cupeñas, porque en ese tiempo se trabajaba güey. Había otro mayordomo ahí. Y había un ovejero. Y había un capataz de la lechería y había otro capataz que era del campo, de ganado. Y el administrador. Entonces, la obligación que teníamos nosotros, yo era uno de ellos, teníamos que todas las tardes presentar a la oficina y hacer la bitácora que se llamaba. Llevarle la bitácora al patrón, al dueño de la hacienda, de todo lo que se iba a hacer y lo que se hacía, que era generalmente siempre fue un alemán, un gringo, porque ellos eran gringos. El patrón no se metía casi, salía al campo. Los pagaban sueldos muy chiquititos, pero
daban regalías, que se llamaban las regalías, que a usted, por ejemplo, le daban la harina, le daban el pan, le daban leche, raciones que se llamaban. Esa Virgen, de que yo vine al colegio aquí, la conocí, que esa Virgen quedó, cuando llegó la reforma agraria, quedó esa Virgen en unas bodegas que están ahí. Entonces, como que la dejaron, como que no hicieron caso de ella. Don Claudio Castro, un señor de Quintero, compró esa parte que hay donde está la lechería, que hay un museo ahora ahí. Es un bien común eso, en el cual nosotros, yo y mis hermanos tenemos parte, y nosotros esas partes no las vendimos. Está como parada en un culebrón. Y yo niño, yo venía y le tomaba le quería al cabro, que tendría unos 7 años, ya iba al colegio, yo, pero qué, a puro malear nomás. Y que iría a sacar la manzana de ahí a la culebra. Ando harto. Claro que yo he sido una persona desde muy joven, desde muy niño, muy cuidado. Yo, fíjate que me va a creer usted que yo no sé lo que es cura. Tomo vinito, pero yo no me curo nunca. Nunca trasnocho por ningún motivo. No fumo, no he fumado nunca. Entonces, y Dios que me ha premiado con esto, más feliz todavía. Detrás de la zarzamora y pasadito del bajo, ya se divisa a lo lejos mi vieja casa de campo. Hoy vuelvo a verla contento después de más de 20 años, cuando el pecho no sabía de penas ni desengaños, cuando el pecho no sabía de penas ni desengaños. Pícale bien los bueyes, que quiero ver a mi vieja caminar por los potreros y acariciar las ovejas. Apúrale la carreta, que quiero llegar volando, pa' ver la china y los guainas que deben estarme esperando. Pa' ver la china y los guainas